al Señor y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estaremos meditando en la parábola de la perla de gran precio. Dice la Biblia: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la Biblia dice, y la compró. Hasta ahí dejamos la lectura, mis amados hermanos. Oramos. Solamente quiero mencionar la parte de este versículo que estoy leyendo, Reina Valera, pero en la versión moderna. Tal vez usted tiene la Reina Valera 60, donde dice la perla de gran precio. Así que vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y oramos. Y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios, Dios grande, Dios bueno, Dios bendito. Sabemos que hasta aquí, Señor, tú has mostrado tu fidelidad. Algo, Señor, que yo puedo hoy decir, que a pesar de las muchas turbulencias de la vida, huracanes, tempestades, terremotos y de todo lo que ha venido a mi vida espiritual, Señor, en el transcurso, Señor, de esta etapa de la vida que he podido experimentar y que estoy experimentando en tus caminos, no ha sido fácil, pero tampoco, Señor, ha sido imposible con tu ayuda el poder permanecer. Sabemos que el poder permanecer en tus caminos, Señor, es un privilegio. Hoy yo quiero darte gracias porque hasta aquí me has dado la fuerza, me has ayudado, Señor, y me has mostrado tu fidelidad. Señor, queremos darte gracias, Señor, hoy generalmente con todos los hermanos, y bendecirte, Señor, como, Señor, tú has hecho en cada uno de nosotros. Señor, queremos bendecirte, Señor, de una manera, Señor, unánime, y darte gracias, Señor, y esperar como estaban aquí en aquellos 120, esperando tu promesa. Hoy venimos con una expectativa nueva de lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos que bendigas la vida del oyente. Bendice cada familia aquí presente, de los que estamos hoy aquí, Señor. Y si hubiese por ahí alguien que nos estuviera escuchando por línea, Señor, te pedimos que lo ministres, que lo toques, Señor, y que fleches su corazón a través de tu palabra que es bendita, tu palabra que es poderosa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, mis amados hermanos, de tomar su lugar. Es bueno saber que Dios nos ama. Amén. Es bueno saber que Dios a nosotros nos encontró. Amén. Porque alguien dice por ahí, es que cuando yo estaba necesitado, yo busqué a Dios. Bueno, es una frase que nosotros usamos para referirnos que en el momento de la necesidad abrimos nuestro corazón a Dios. Pero en realidad no es como a veces lo decimos, porque en ninguno de nosotros, o probablemente alguno de nosotros pudo haber llegado a los caminos de Dios sin ningún problema físico, sin ningún problema matrimonial, sin ninguna confusión en la vida de joven, sin ningún problema económico. Tal vez llegó bien, llegó sano, llegó con mucho dinero, llegó estable en su familia, y tal vez dijo en su corazón: yo quiero conocer a Dios. Probablemente haya aquí alguien que pudo haber dicho eso cuando usted inició en el camino del Señor. Pero de lo que yo puedo hoy decir, que la mayoría de nosotros llegamos quebrados al evangelio, llegamos arrastrados, llegamos sucios. Disculpe la expresión, ¿verdad? Si eso le puede ofender, pero es la realidad. Llegamos tristes, llegamos desconsolados, llegamos, hermano, ¿cómo podemos decir cómo nosotros llegamos al evangelio? Desconsolados, mis amados hermanos, sin ninguna clase o tipo de esperanza en la vida de cada uno de nosotros, porque
en realidad de lo que para muchos, en lo personal, cuando yo llegué al Evangelio, llegué alrededor de 19 años, cuando la vida no me había pagado, sino que yo la había buscado de esa manera, y la vida pues me había jugado de esa manera por la razón o como yo la viví. Entonces para mí fue difícil, pero hoy, hermano, podemos decir que Dios para nosotros ha sido grande. Quiere decir que nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Entonces de ello nosotros hoy debemos de estar agradecidos, porque en ningún momento de la vida nosotros nos dispusimos, tal vez por nuestra propia voluntad, de voy a la iglesia, me voy a consagrar, me voy a preparar porque yo quiero ir al cielo. Ninguno pensamos eso. Ninguno pensamos eso. Muchos pensábamos que había un Dios. Muchos pensábamos y creíamos que éramos buenos y que éramos excelentes y que teníamos todas las habilidades y cualidades y llenábamos todos los requisitos de lo que es una buena persona. Más sin embargo, cuando nos encontramos a la luz de la verdad en el espejo de la Biblia, la palabra de Dios, nos dimos cuenta que éramos pecadores, que éramos blasfemos, que éramos brujos, que éramos alcohólicos, que éramos drogadictos, que éramos malcriados. Bueno, que una gran lista, ¿verdad?, de lo que se nos leyó cuando nosotros nos enfrentamos con la verdad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces es interesante pensar de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, porque ahora, aunque verdad tal vez ya no practicamos todas esas cosas, de una manera tenemos una esperanza, tenemos una forma de poder nosotros arreglar nuestra condición de vida, si así podemos hoy decirla, porque ya Cristo hizo la obra, ya Cristo hizo el milagro, ya Cristo nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento, nos dio una esperanza, nos dio una fe, hizo crecer en nosotros a través de la verdad, esa fe maravillosa, y entender que Dios nos ama y que tiene algo cada día para nosotros mejor. ¿Qué podemos más decir? Que Dios nos tiene una vida eterna para cada uno de nosotros si permanecemos fieles al Señor, porque esto es de permanecer fieles. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice la Biblia? Ese será salvo. No es del que empieza, porque muchos empiezan, pero no todos terminan. Entonces esto no es, claro, es bueno decir, ¿verdad?, que es el empezar, un buen principio, y eso es una gran verdad, porque el que tiene un buen principio, por las estadísticas, es que tendrá un final, un buen final en la vida. Pero si no tiene un buen principio, hermano, no se puede esperar un final glorioso. Sin embargo, en la vida cristiana tenemos lo que nosotros podemos llamarle, hermano, un momento de autoconciencia y poder llegar a reflexionar en la vida. Si nosotros tal vez comenzamos o tuvimos un principio tal vez no muy bueno, el decir, por ejemplo, yo estoy aquí porque mi esposa o mi esposo, mi papá, mi mamá me trae a la iglesia. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos llamarle no un buen principio, no como aquel que llega rendido y llora y clava y dice: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me cambies, porque esa es la manera que cuando uno tiene un cambio, es cuando uno lo anhela. Pero cuando alguien no tiene una buena perspectiva del evangelio, la persona puede tener 15, 20, 30, incluso puede morirse dentro del evangelio, pero sin ninguna experiencia con Dios. Entonces su final tendrá, por lástima, un mal final, porque conociendo la verdad y se muera y se pierda, eso es lo más trágico pues de la vida, porque teniendo la oportunidad de salvarse, vaya a perder su alma. Y ahí es donde tendremos esa parte como un mal final. Pero cuando nosotros tenemos el final glorioso, es entender que yo necesito todos los días de Cristo, yo necesito de Dios todo el tiempo, yo necesito arreglar mi condición de vida, aunque no estemos pecando, aunque no estemos haciendo, hermano, de lo que antes hacíamos, pero con el hecho de estar en este cuerpo y en este mundo, necesitamos nosotros tener cada día un perdón de Dios a nosotros. No sé si me estoy explicando en esta parte que quiero introducirme a lo que yo quiero hablar con ustedes, porque
es importante pensar de lo que hablábamos el miércoles, como decimos, abuelo de pájaro, hermanos, porque pues el miércoles es un tiempo muy corto y somos conscientes del tiempo y pues las responsabilidades y todo, pero siempre dejamos un pensamiento. Pero cuando entendemos esta parte de lo que son estas dos parábolas, de lo que habla el capítulo 13 desde el versículo 44, hay que entender que aquí hay dos pensamientos. Hay dos pensamientos principales en estas dos partes o en estas dos parábolas. Una de ellas es el gozo y la otra es el valor. Y cuando hablamos del gozo y del valor, hablamos de la parábola de cosas de una manera perdidas. En este caso, hablábamos de el tesoro que se encontró, era un tesoro que estaba perdido. En el caso de la perla que hoy hemos leído, no es el caso de que haya sido perdida, sino que la Biblia dice de un mercader que se dedicaba a comprar perlas. Y tanto fue la búsqueda, porque ese era su negocio, buscar perlas. Se dedicó a buscar para vender perlas. Ese era un comerciante. La Biblia dice que cuando él halló aquella perla de gran precio, que la versión que yo leí dice esta versión, la perla preciosa, nos enseña de que le cautivó, le fascinó, y como conocedor de la misma, se da cuenta que tenía un gran valor, porque nadie que no sabe lo que está buscando no va a entender. Incluso puede tener en la mano algo de mucho valor, pero si no lo conoce, lo va a perder. Pero el que conoce el que conoce de lo que es la materia, el que conoce a lo que se dedica, va a saber que tiene un gran valor. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte y hablamos de la parábola del tesoro perdido, es algo que nos relaciona a nosotros y es un ejemplo del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Lucas hablando del capítulo que se conoce y se ha dicho del capítulo de lo perdido. Por ejemplo, tenemos la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo que se extravió o se perdió. Se recuerda de las parábolas del capítulo 15 de Lucas, que se conoce como el capítulo de lo perdido. Pero la parte interesante de estas parábolas del capítulo 15 es que habla de dos cosas importantes. Número uno es de que se perdió, pero la otra es que cuando se encuentra o regresa, hay gozo, hay regocijo. Entonces, esta es la parte fascinante de la historia, porque cuando nosotros vemos aquí, en esta parte de lo perdido, y cuando se vuelve a encontrar, existe el gozo. Y aquí en estas dos parábolas del capítulo 13 de Mateo, podemos observar que dos cosas sucedieron. Una de ellas fue que cuando el que encontró el tesoro perdido en el campo, se llenó de gozo. Y el que compra o encuentra la perla de gran precio, al verla también se goza. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta parte interesante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, es interesante pensar y dar énfasis en el valor de lo que son aquí los perdidos y el gozo de lo que es el poder hallarlos. Entonces, estas dos partes de las dos parábolas hablan del valor o de la importancia del reino y del gozo del poder hallar el reino de Dios. Ahora, entendamos esta parte interesante, porque el reino y el individuo en estas dos parábolas se ven como el reino. Hablamos individualmente, personalmente, el reino afectando al individuo. Y cuando nosotros hablamos aquí que está afectando al individuo, el hallar este tesoro es un asunto muy individual o personal con la relación con Dios. Quiere decir que cuando habla de estas parábolas, se está refiriendo a un individuo, no se está refiriendo a un grupo, sino que este trato es individual. Es con usted y es con Dios, es conmigo y es con Dios. Así que el que quiera de una manera a agradar o vivir para Dios es individual. No es algo que no podemos decir que es a la fuerza,
ni tampoco en grupo, porque nosotros vamos a hablar de salvación. Por ejemplo, no me voy a salvar porque mi papá, mi mamá o mi esposa vienen a la iglesia, le sirven a Dios o se consagran a Dios. Eso no me va a calificar a mí que yo soy salvo. Recuérdense que la salvación es individual. Amén. Entonces, cuando hablamos que la salvación es individual, es que como usted aquí en este lugar se pueda ir con el Señor y el pastor se quede, pues así, para que usted me entienda y no se me vaya a resentir y se me vaya a sentir mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es individual, es un trato muy personal. Es que si usted quiere o no quiere, es que si usted desea o no desea. Es como si decir, lo toma o lo deja. Cualquiera que sea la decisión suya, se respetará aquí y se respetará en el cielo. Pero las consecuencias, esas nadie se las va a quitar a usted ni me las va a quitar a mí. Porque todo tiene consecuencias. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, esa es la ley de la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Alguien está aquí en esta hora? Entonces, entender el tesoro, que es el ejemplo anteriormente, lo perdido y es hallado. El tesoro escondido, de una manera que se atesoraban antiguamente, se escondían antiguamente, por muchas razones. El evangelio, como un ejemplo que es un verdadero tesoro hoy para nosotros, es también entender que aquí la parábola de una manera nos puede ilustrar el gozo cuando nosotros hemos recibido esas buenas nuevas de salvación, y es entender que no hay nada mejor en la vida que poder anhelar el reino de Dios. En otras palabras, vale la pena dar todo por el reino de Dios. Como dice la parábola, que aquel hombre, y aquí es donde estas dos cosas se pueden identificar de una manera, tener una similitud en las dos parábolas, y es que los dos hombres que marca la Biblia como ejemplo de el reino, los dos vendieron todo para poder comprar lo que querían. Entonces, para poder nosotros, en este caso, poder así decirlo, el poder tener o estar dentro del reino de Dios, tenemos que dejar o vender. En otras palabras, de una manera, invertir todo o dar todo para poder estar dentro o obtener el reino de Dios. Decimos entonces que vale la pena dejar todo, dar todo para poder obtener el reino de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que vale la pena? ¿Usted cree que vale la pena dar todo por el reino de Dios? ¿Usted cree que vale la pena dar el pensamiento, dar la vida, dar el tiempo y dar todo lo que Dios nos pueda pedir a cambio para poder tener el reino de Dios? Eso yo se lo dejo a usted como una forma de pensamiento y reflexión a la vida, que al final estaremos terminando con esa reflexión. Pero es importante que nosotros analicemos que la parte de la vida que Dios nos da a nosotros es una forma gratuita. Si nosotros hoy tomáramos el ejemplo de que el evangelio, como muchos lo pintan, y no es la parte que queremos enseñar, porque no es en realidad esta parte de que mucha gente piensa que el evangelio de una manera se tiene que comercializar, que este es el otro ejemplo que mucha gente quiere o pueden pensar para manipular, de que el hombre vendió para poder obtener aquello perdido o encontrado. Sería lo absurdo, no sería en este caso lo correcto. Pero déjeme entender esta parte interesante, porque es bueno pensar en lo que se puede decir en este caso. Hablamos de el antiguo tiempo y hablamos de lo que es una perla, que era algo muy especial y era muy valioso. Muchas personas anhelaban poseer una perla preciosa para, de una manera seamente, para poder tenerla o poder tocarla. Una perla era algo que para ellos era muy difícil en aquellos tiempos el poder tenerla. Y no hablamos de una perla hermosa, sino una perla de gran valor. Y hablamos de una perla que tuviese muchos años de existencia y que pudiese ser algo
que tuviera ese gran valor tan importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa parte que es interesante, es un sugestivo descubrir que el reino de Dios o el reino de los cielos se compara aquí a una perla. Pero es interesante de lo que nosotros podemos hoy pensar, porque la Biblia a nosotros nos enseña algo muy, muy importante en esta parte. Si usted está conmigo, en el versículo que hemos leído, la Biblia nos enseña en el versículo 45. Y dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader, dice la Biblia, que busca buenas perlas. El punto aquí es interesante pensar que la parábola que el Señor habla de la perla de gran valor, la perla hermosa. Pero si usted se da cuenta cómo el Señor menciona la parte interesante y se refiere al reino, es de un mercader. No es que ponga como la perla como no importante dentro de lo que es el reino, sino que le da el enfoque al mercader que busca y que se esfuerza para poder buscar esa perla de gran precio. Entonces, entender que el Señor se enfoca en el mercader y se enfoca en la acción que hace este individuo. Es interesante pensar que cuando nosotros hablamos aquí de lo que es la perla de gran precio, y hablamos de una manera que Jesús habla del mercader que busca buenas perlas. Él las busca. Jesús había dicho: buscad, dijo el Señor, y hallaréis. El principio de lo que es el cristianismo es que el Señor vino y nos enseñó que de una manera, para nosotros poder tener cada día la bendición de Dios, algo que debemos de hacer es buscar. La Biblia dice: tocad y se os abrirá, llamad y se os responderá. Entonces el Señor viene a darnos a entender que la vida dentro del reino es una vida donde nosotros debemos de depender, pero no de lo que nosotros podemos tener diariamente, sino depender de algo más grande todavía, y ese es Dios en la vida nuestra. Ahora, es interesante pensar en esta parte, porque cuando la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, de lo que hoy para nosotros puede ser, decimos: ¿por qué halló este hombre la perla de gran precio? Podemos decirlo: ¿cómo es que él pudo encontrarla? Algo que nosotros podemos hoy llegar a la conclusión es que él buscó, y nadie que busca va a hallar. En otras palabras, decimos de esta parte: si no vende todo por la perla de gran valor, no tendrá la perla de gran valor, por lógico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir a esto? Si no hay un esfuerzo, si no hay un sacrificio, si no hay de lo que nosotros podemos decir hacer más de lo que hacemos diariamente o todos los días, difícilmente, hermano, hablamos hoy de lo que es la vida diaria. Hablemos de nosotros, hablemos del presente. Si yo quiero una profesión, yo tengo que estudiar. Si yo quiero un buen trabajo, me tengo que esforzar. Si yo quiero tener una buena casa, yo tengo que esforzarme para poder tenerla. Si quiero tener un vehículo, si quiero tener algo de la vida, yo necesito formar, hacerla, trabajar duro para poder llegar a ese nivel de vida. Pues no me va a llegar del cielo, no me va a llegar, hermano, de una cajita mágica y me va a dar todo eso. No, yo tengo que esforzarme. Yo en la casa sentado y con todo el respeto rascándome la panza, hermano, yo no voy a llegar a ningún lado. Pues yo no voy a llegar a ningún lado. Yo tengo que entender que la vida es un esfuerzo, que todo lo que nosotros emprendamos en la vida tendrá buenos resultados, pero es a base de nuestro esfuerzo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida del reino, es algo similar, que para poder tener lo más grande del reino, también se necesita un esfuerzo, se necesita un sacrificio, se necesita una entrega, se necesita más de lo que muchas de las veces nosotros estamos acostumbrados a hacer en la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, hablamos que una sola perla de lo que aquí se nos enseña de gran precio. Este hombre que ya tenía
muchas perlas, no se cansó de buscar algo más grande todavía, pues. Es decir que cualquier persona se hubiera conformado con tener perlas, pero él no estaba conforme con tener perlas, porque si hablamos de perlas, estamos hablando de valor. Sin embargo, para él, las perlas que tenía no eran suficientemente grandes para él para poder sentirse satisfecho de lo que él en realidad quería tener en la vida. Por ejemplo, hablamos que todo lo que nosotros podamos tener, sea buenos talentos, sea un buen trabajo, una buena profesión, una buena educación, que todo el mundo buscamos, como acabo de mencionar. Muchas de las veces podemos llegar a tener grandes expectativas de la vida, incluso nuestra propia justicia, nuestro propio prejuicio, nuestra forma o propia manera de pensar, de creer que así es lo correcto. Mas sin embargo, el nosotros poder tener buenos principios no nos califica en la vida, hablando dentro del reino de Dios, que nosotros tenemos lo más grande en la vida, al decir, yo ya llegué a este punto y ya llegué al tope de la vida. Mas cuando nosotros vamos a la verdad de la palabra de Dios, nos damos cuenta que existe algo más grande que el hombre diariamente y día con día busca en la vida. Todos buscamos en la vida siempre algo bueno en la vida. Todos en la vida buscamos siempre algo mejor en la vida. Todos en la vida siempre buscamos algo más que otros de los que tienen. De la misma manera, si hoy tomamos el ejemplo de este mercader, es que él tenía muchas perlas. Ese era su negocio, ese era su forma de vida. Así se ganaba la vida, de lo que él tanto había invertido y lo que seguía invirtiendo para tener esta clase de negocio. Pero cuando él se encuentra con aquella hermosura, cuando se encuentra con aquella perla que lo sorprende, que le llama la atención, que lo impacta, que le hace creer que es lo mejor que en realidad se había encontrado en la vida, es donde entra la parábola, pues, de lo que es que el Señor menciona y dice que este hombre, de todo lo que tenía, de todas las perlas que había tenido y que tenía y con las que comerciaba, y las vende para poder comprar una sola perla. Es maravilloso de lo que nosotros hoy podemos pensar y creer de esto, porque cuando nosotros hablamos de lo que es el reconocer el valor aquí de esto, es entender de lo que nosotros podemos hoy apreciar, que eso fue lo que hizo este hombre. Lo estimó de una manera al grado de que le dio el valor, y no solamente el valor que él pudiese haber considerado. Ahora, si lo vemos de este punto de vista, no quiero que usted me vaya a malinterpretar y entender de que de una manera, si lo ponemos en el pensamiento de la gracia, en el pensamiento cristiano, en el pensamiento del evangelio, incluso de lo que nosotros hoy podemos pensar, de lo que pueda significar Cristo, es entender que a Cristo no podemos comprarlo. El evangelio no podemos comprarlo. No podemos comprar lo que es la gracia de Dios. Pedro le dijo a aquel mago brujo que se había convertido, cuando vio que ellos cuando ponían las manos y recibían el Espíritu Santo y la gente era sanada, dijo: denme de ese poder, yo se los compro. Pedro le dijo: perece tú y tu dinero, porque esto no se vende. El apóstol Pablo habla y dice a los efesios, porque la gracia, o hablando de la salvación, no se obtiene a base de méritos, no se obtiene a base de lo que es parte humana, sino esto es a través de la gracia de Jesús. Es entender que el evangelio, aunque muchos se han atrevido a vender el evangelio, a vender las cosas santas de Dios, se han atrevido, hermano, a hacer milagros por dinero, se han atrevido a predicar por dinero, se han atrevido a hacer cosas, hermano, para tener un beneficio, hermano, monetariamente. Mas sin embargo, la Biblia no nos enseña eso a nosotros, de que Jesús, hermano, enseñó de que nosotros cobráramos. Sí, la Biblia dice, el apóstol Pablo, de que el obrero es digno de su salario y que no se le puede poner bozal al güey que tría, dice la Biblia.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que el reino de Dios, hermanos, no se vende, el reino de Dios no se comercializa. El reino de Dios no se puede, hermano, comprar con dinero, que esa es la parte que quisiera corregir, porque muchas de las veces se puede malinterpretar al entender que para nosotros hoy la perla, aquí se puede darle el significado de lo que es en realidad Dios a la vida de nosotros. Entonces, para nosotros entender que Dios en la vida de nosotros es lo más grande, la Biblia dice que Él por amor se dio a su Hijo unigénito. La Biblia dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El evangelio es gratuito, el evangelio es para aquel que cree, el evangelio es para aquel que viene y está cansado de la vida y quiere tener una mejor vida en la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí entonces de lo que Él pudo considerar de gran valor y que Él va y vende todo lo que tiene para poder tenerlo, eso nos puede facilitar y entender de que Él hizo un esfuerzo. Mas sin embargo, descartamos la parte que se pueda entender de que nosotros debemos de comprar el evangelio, comprar la gracia de Dios. Claro que no. Eso es lo que la Biblia no enseña en esa parte, mis amados hermanos, porque si así fuera, se puede imaginar si el evangelio se vendiera o la salvación se vendiera, diríamos, ¿en dónde quedaríamos nosotros? Si entender que, hermano, la salvación tuviera un precio y que para nosotros fuera alcanzable lo que respecta a un precio, se puede imaginar dónde quedaríamos nosotros, los que vivimos al día, los que ganamos un salario mínimo, los que tal vez tengamos algunos cuantos miles dentro del banco, pero no millones de lo que pudiese costar una salvación. Si para ir a la luna estamos hablando de miles de dólares, se puede imaginar para una salvación. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Entonces, si la Biblia no enseña eso, entonces estamos queriendo mencionar que hay algo más que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros. Y es que cuando nosotros hablamos de que este hombre tuvo que dar todo, vender todo, soltar todo, sin importar nada de lo que a él le pudiese pasar, porque eso es un riesgo que él estaba teniendo, se estaba arriesgando a perder todo en la vida y sin quedarse sin nada. Es por ejemplo de lo que hablábamos, hermano, el miércoles, del hombre que fue a vender todo para comprar el campo y poder obtener el tesoro. Imagínese si él hubiera vendido todo y el dueño le ha dicho: ¿sabes qué? Yo no vendo esta tierra, ni te la vendo, ni te la rento, nada, te hago ya con ella. ¿Dónde hubiera quedado todo lo que él hubiera vendido? Se hubiera quedado prácticamente sin nada, aunque con dinero, pero de una manera volver a empezar. Mas sin embargo, el riesgo que toman estos personajes en la Biblia son demasiado drásticos, fuertes, de una manera al mencionar fuera de serie, ¿verdad? El decir qué valor, qué visión, qué fuerza, o decir qué ambición, pues, de ello. Aunque déjeme decirle que para tener una visión hay que tener una ambición. Entonces esta gente tuvieron una ambición al poder tener aquello que en realidad le vieron la importancia y le vieron el valor. Este es el caso de este hombre que tiene perlas y que tiene muchas perlas, pero cuando se topa con una más grande, dice: yo quiero esa perla, y para poder tenerla yo ya no tengo, para poder comprarla no me alcanza, porque el precio que tiene es muy grande. El precio que se le había puesto, el que tenía el dueño de la perla de gran valor, no le bajó ni le pudo regatear y le dijo: esto es lo que cuesta, lo tomas o lo dejas. Entonces aquel hombre, la parábola nos enseña y nos quiere enseñar de que no le quedó otra opción de ir a vender todo. No sabemos si en realidad solamente fueron las perlas, si también fue el caballo, el burro, el camello. No sabemos en realidad qué más pudo haber vendido, o solamente era lo que él tenía invertido y alcanzaba para poder comprar aquella gran perla de valor. Sin embargo,
lo que él hace es la misma acción que hace el otro, de ir y salir y vender todo lo que tiene para poder ir y comprar esa gran perla que para él era demasiado importante tenerla. La Biblia, el Señor Jesucristo viene y dice: de esa misma manera es el reino de Dios. Es maravilloso esta parte, porque cuando nosotros hablamos aquí que esto pueda significar para nosotros, y hablamos y preguntamos en qué sentido debemos de vender todo, si así hoy pudiésemos hablar de nosotros, para nosotros poder entender o poder tener lo que nosotros queremos en la vida. Un ejemplo: si yo quiero tener un carro mejor, lo que tengo es que me tengo que deshacer del carro viejo que tengo en la casa. Entonces, para tener algo mejor necesitamos deshacernos de lo que a nosotros nos puede estorbar en la vida, o tal vez sea de nuestro uso diario. Pero cuando nosotros aquí hablamos esta parte, hacemos la pregunta: ¿qué puede significar para nosotros vender todo? En el sentido de lo que Mateo nos enseña a nosotros, en el capítulo 10, la Biblia nos enseña algo interesante. Y dice el capítulo 10, versículos 37 y 38: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. La Biblia dice en el versículo 38: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Marcos usa otra parte interesante, y es que cuando se refiere a este versículo, dice: el que no desecha padre y madre, hijo o esposo o esposa, no es digno de mí. Marcos usa una expresión un poquito más fuerte y usa la palabra desechar. Entonces, cuando para nosotros la palabra desechar, Jesús no estaba diciendo de lo que nosotros podemos entender: quitar, correr, o decirle: no te necesito, eres un estorbo para mí. A eso no se refería Jesús, a eso no se refería el escritor, sino cuando la Biblia nos enseña de lo que es hablar de tomar la posición principal en la vida. Porque en la vida pueden haber otras cosas que pueden ser más importantes que Dios en la vida de nosotros. Entonces, para mucha gente, la parte física es más importante que Dios. La parte intelectual es más importante que Dios. La parte familiar, hablamos de los hijos, hablamos de los nietos, hablamos del esposo, hablamos de la esposa. Para mucha gente es más importante que Dios. Si hablamos de la economía, para mucha gente es más importante que Dios. El trabajo, lo que voy a ganar en esta semana, lo que no puedo dejar de ganar, necesito trabajar todos los días. Si hubieran 8 días, 9 días, 10 días a la semana, yo los trabajaría. ¿Por qué? Porque es un gran beneficio. Yo vine a este país porque yo vine a hacer dinero, y ese es el enfoque de todo el mundo. Y estamos conscientes que nuestra vida tal vez no fue o no ha sido muy buena desde nuestra niñez, y tal vez para nosotros, cuando se nos da la oportunidad, no queremos perderla. Pero la Biblia hoy nos quiere hacer reflexionar un poco en la vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos de dejar para poder nosotros tener lo que en realidad el reino de Dios es en la vida nuestra, o lo que quiere ser en la vida de cada uno de nosotros? Entonces, hablamos de las cosas que para nosotros pueden ser de mucha importancia en la vida. ¿Qué más podemos decir? La educación, la profesión, las buenas amistades, todo lo que a nosotros nos rodea en la vida pueden ser cosas importantes que para muchos pueden ser de suma importancia. Y hablamos de perlas, pues hablamos de que tienen valor, hablamos de que tienen esto, que tienen lo otro, y que nos pueden ser de grande ayuda. Pero cuando nosotros venimos a esta parte de lo que el Señor dice, que el que no dejara ni padre ni madre, no es que los estemos corriendo, sino es darle el lugar importante a quien, a Cristo. El que me quiere seguir, Jesús dijo, el que tiene que tomar su cruz, primero tiene que negarse, tomar su cruz y seguirme.
Porque para poder nosotros tener el gozo del reino de Dios, algo que nosotros debemos de hacer es poner a Cristo en primer lugar en la vida de nosotros. Nunca podemos llegar a ser felices si nosotros no tenemos eso que es de gran valor. Este es el ejemplo del reino. Porque el ejemplo del reino es el hombre que cuando tiene aquello le da alegría, le da gozo, o cuando se encuentra con aquello. Es el ejemplo de la primer parábola del tesoro perdido. Le da alegría, le da gozo al poder encontrarse con aquel tesoro. Sin embargo, vemos que en esta parábola no es que él se encuentra como el del tesoro del campo, que se levantó y fue a hacer lo que él hacía cotidianamente o diariamente en la vida, y que por de una manera se encuentra con el tesoro. En el caso de esta parábola es totalmente diferente, porque él no se encuentra por casualidad, sino que él la está buscando. La está buscando. Quiere decir que cuando alguien quiere algo o mejorar algo o buscar algo mejor, va a hacer el esfuerzo, va a tomar el tiempo, va a sacrificar lo que más quiere en la vida para poder tener lo que quiere en la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino, el reino es de sacrificio, el reino es de esfuerzo, el reino es de entrega. Cuando nosotros hablamos de esas cosas de gran valor, estamos hablando de la gracia, estamos hablando de la voluntad, estamos hablando del amor, estamos hablando de la misericordia de Dios, estamos hablando de lo que Dios a nosotros nos puede dar en la vida. ¿Qué es lo que al hombre lo puede hacer más gozoso o alegre en la vida? Es la satisfacción de poder tener a Dios en el corazón, hermanos. No hay nada mejor en la vida. Pero volvamos al punto, porque esto es interesante que nosotros podamos entender, y yo ya estoy concluyendo en esta hora. La pregunta es, ¿qué nosotros buscamos? Muchos probablemente puedan estar buscando el tesoro o la perla, pero no de la manera espiritual, sino que más que todo, de una manera no espiritual, más que todo materialmente. Muchos de nosotros buscamos más las cosas materiales o las riquezas de la vida. Y no es que estamos diciendo que sean malas, no me malinterprete, no es el punto. Pero sí quitarle la prioridad a las cosas de Dios, eso sí trae consecuencias, y eso sí trae peligro. Eso sí puede traer muerte, eso sí puede traer calamidad. Eso sí puede traer decepción, puede traer rotura dentro de los matrimonios, puede traer pérdida a los hijos, puede traer desconformidad, puede traer, hermanos, muchas cosas en la vida de la persona cuando no se tiene lo más importante en la vida. Con el hecho de que usted pueda simpatizar con una persona, eso no quiere decir que usted va a ser feliz con la persona. El hecho de que sean del mismo país o no sean, o que tal vez se puedan identificar por la forma de pensar, o por la educación, o por el nivel social, eso no quiere decir de que usted vaya a poder ser feliz o permanente con ese individuo. Porque si así fuera, hablemos de los grandes artistas, hablemos de los millonarios, hablemos de esa gente que no les falta nada, de una manera aparentemente. Pero cuando nosotros los vemos y vemos las estadísticas de toda esta gente, vemos que su vida no es una vida feliz, es una vida infeliz. No tienen la gracia de Dios. No son una gente que dependen de Dios, dependen de su grandeza, dependen de su fama, dependen de su dinero, dependen de su nombre, dependen de su gloria y dependen de todo lo que ellos han tenido en la vida. Pero una persona que sabe depender de Dios, aunque tenga riqueza y aunque tenga nombre y aunque tenga fama y aunque tenga todo lo que tiene, pero si sabe depender de Dios, entonces todo lo que tiene no le va a traer satisfacción, sino lo que le trae satisfacción es Dios a la vida, que eso es lo que nosotros queremos buscar. Porque las cosas de la vida son perecederas.
Las cosas de la vida son pasajeras. Las cosas de la vida están hoy y mañana no están. Pero cuando hablamos del valor del reino que hay dentro del reino, están hoy, están mañana, están pasado mañana, están la próxima semana, están todos los días del año, están todos los años que nosotros queramos vivir dentro del reino de Dios. Porque la felicidad y el gozo que existe dentro del reino de Dios es el mismo Dios el que la produce. Si nosotros queremos tener esa felicidad y ese gozo, entonces de la manera que nosotros podemos obtenerla es poder darle la importancia a ese reino. Y el ejemplo hoy de darle la importancia a ese reino es el hombre que vendió todo para poder tener lo que para él fue de mucha importancia. Yo le hago la pregunta a usted en esta hora: ¿qué es lo más importante para usted en su vida? Entonces, entendamos esto. De la manera que es lo que yo busco. Muchas personas al oír el evangelio, de una manera, ellos lo pueden tomar o dejar. O de una manera probablemente dirán: esto es lo que yo en realidad buscaba. Hay mucha gente que probablemente han estado buscando la felicidad y han estado buscando una paz, pero cuando se encuentran con el evangelio dicen: en realidad esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo deseaba, esto es lo que yo he anhelado escuchar, lo que yo deseo, y es predicar, o lo que deseo yo es entender, lo que yo deseo es enseñar. Es que cuando yo escucho la Biblia, cuando yo leo la Biblia, cuando yo abro esta palabra, me dan ganas de decirlo, de hacerlo, porque me llena. Y cuando a mí me llena, yo quiero compartir con los demás. Entonces, entender que el reino de Dios no es solamente del que tú lo tengas, sino el reino de Dios es para que tú también lo puedas compartir con otros. Hay mucha gente en la vida allá afuera que tienen muchas perlas, y muchos de ellos están buscando cómo poder llegar a una plena vida de gozo, y siguen buscando ese gozo y hacen muchas cosas para poder sentirse bien. Se cambian de look, se cambian de esto, se cambian de casa, se cambian de ciudad, se cambian de nombre, se cambian de aquí, se cambian de allá, se quitan, se ponen para sentirse bien. Nosotros no necesitamos hacer eso para sentirnos bien, porque el que nos hace sentir bien es alguien más grande que todo eso, y ese es Dios. Hoy nosotros tal vez hemos llegado a esta casa, tal vez con un sinnúmero de problemas, con muchas peticiones, con muchas interrogancias, o tal vez con problemas físicos. Sin embargo, hemos llegado a entender el reino de Dios en la vida, y eso nos hace mantenernos, nos hace creer, y nos hace persistir, y nos hace caminar. Que esa es una parte importante, lo que el reino de Dios en la vida del hombre provoca y hace. Y es que lo motiva a hacer cosas que tal vez humanamente no puede hacer, pero cuando le cree a Dios puede hacer cosas aún más que esas, porque no es la parte humana en la vida, sino es dentro del reino de Dios, donde Dios viene a cambiar y a transformar las cosas aún que para nosotros son imposibles. Dios las viene a transformar posibles a nosotros, hermanos. Y lo que para nosotros sea tal vez difícil de poder lograrlas en Cristo, nosotros las hacemos fáciles, hermano. Decimos: ¿cómo sucedió esto? Si yo solamente oré y Dios cambió, porque Dios es el que se encarga
Cuando nosotros, hermanos, decidimos darle la oportunidad al reino de Dios en nuestra vida, y por supuesto a Dios, que es el rey de este reino, el que cambia, el que transforma y el que hace nuevas las cosas en la vida de nosotros, es el que nos hace vivir confiadamente. Es el que nos hace caminar confiadamente. Es el que nos hace pensar que si hoy no me fue bien, mañana me va a ir bien. Es el que me hace pensar y me hace sentir que si hoy me trataron mal y todo aquello que dijeron en mal en contra de mí, Dios lo convertirá mañana en bendición. Porque dentro del reino de Dios, Dios se ha comprometido con nosotros para bendecirnos, para cuidarnos, para sacarnos adelante en medio de la vida en la que nosotros vivimos todos los días, hermano. Algo que Dios no deja pasar por alto es su esfuerzo, y es mi esfuerzo. Algo que Dios no deja pasar por alto es lo que usted sacrifica y lo que yo sacrifico por Él. Algo que Dios no deja pasar por alto es lo que nosotros podemos dar por causa del reino de Dios. Hermano, Dios no lo deja pasar por alto. Porque ¿quién como Dios, hermano? Que es el que mejor conoce nuestra vida y sabe hasta dónde nosotros podemos llegar y lo que Él puede hacer en nosotros. Por eso hoy la Biblia dice, yo termino en esta parte, la Biblia nos da el ejemplo del versículo 45 y 46, donde dice la Biblia, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y la Biblia dice, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, dice la Biblia. ¿Y cuál fue el final de ello? La compró. Ahora, yo termino con esto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Cambiar para poder obtener eso que es de gran valor para nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de vender? Si así podemos ponerle en palabras bíblicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de soltar para poder tener esto de gran valor para nosotros? Pregúntese. Que Dios le bendiga, que Dios nos guarde.